ante Dios Todopoderoso, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bienvenidos a Ronnie Analiza. Este día viernes 28 de junio se realizó la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El aspecto más interesante y más importante de lo que se tenía que tocar en esta asamblea es, por supuesto, la situación de la migración venezolana en todo el continente. Es que esta situación está llegando a unos estándares imposibles de sostener, especialmente para Colombia, y está comenzando también a hacerlo para Perú. Es por eso que es importante tomar en cuenta que se aprobó una resolución que declara a los migrantes venezolanos como personas en situación de emergencia humanitaria y obliga a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos a tomar medidas que apoyen a facilitar el asilo, el refugio, mecanismos para ayudar a el acceso a alimentación, educación y salud en los diferentes países. Por supuesto, como siempre, en esta Organización de Estados Americanos aparecieron países disonantes tratando de querer observar la participación de la delegación de Venezuela enviada ahí por el gobierno encargado de Juan Guaidó, porque supuestamente las credenciales no estaban bien reconocidas. Y obviamente esta situación fue totalmente descartada de manera rápida por el miembro de la Secretaría Jurídica de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en este caso, el suceso más relevante fue la salida de Uruguay de la Asamblea General, la 49ª Asamblea General, sin la participación de Uruguay, debido a la participación de los representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó. Veamos. Uruguay se retirará de esta asamblea. Es una decisión que adoptamos con pesar, pero con serena convicción, sin aspavientos, sin pretender molestar ni condicionar a nadie, sin pretender ser modelo de nada, vanguardia de nada, sin pretender que nadie nos siga. Realmente frente a esto no se puede hacer nada. Si Uruguay decide no participar por apoyar tontamente a la dictadura genocida de Maduro, es una total irracionalidad. No se está dando cuenta que aún en Uruguay ya se ven en las calles de Montevideo ciudadanos venezolanos. ¿Y por qué llegan ahí? No llegan por gusto, no llegan por placer, llegan principalmente porque no hay condiciones de vida en Venezuela. Y entonces es importante que nos hagamos el siguiente cuestionamiento. Todas aquellas notas de prensa de posibles vínculos que tenía o tiene el hijo de Tabaré Vázquez, el actual presidente de Uruguay, con la dictadura madurista, ¿serán reales? Habrá que cuestionarse, habrá que preguntarse realmente esto. Con seguridad, el siguiente gobierno que va a ser elegido en octubre de este año 2019 en Uruguay, tendrá la labor de investigar profundamente los nexos de la familia de Tabaré Vázquez con Maduro. Ni siquiera Bolivia ni Nicaragua, que son países abiertamente a favor de Maduro, decidieron salirse. El único que solito se salió fue Uruguay. Y esto es realmente una actitud vergonzosa contra la democracia, contra la institucionalidad, pero sobre todo es una actitud vergonzosa contra la humanidad misma. Porque la situación de Venezuela, la migración de Venezuela no es una cuestión que se puede elegir de manera ideológica. Es una realidad que la vivimos todos los latinoamericanos en nuestras ciudades. Y por tanto, apoyar, ayudar, acoger a los ciudadanos venezolanos es una tarea simplemente de humanidad. Entonces, la resolución que obliga a todos los países a tomar cartas en el asunto respecto a la migración venezolana debido a las transgresiones a los derechos humanos y a la situación de crisis humanitaria que vive el país, fue aprobada por 20 votos a favor, 8 en contra, 5 abstenciones y por supuesto un país ausente, que es Uruguay. Esta aprobación tuvo la participación emotiva, y eso es lo que veremos a continuación, del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, una persona que vive la crisis
venezolana en carne propia, día a día, porque Colombia la vive a diario. Veamos. Porque en lo que tiene que ver con mi país, aquí no hay consideraciones de naturaleza teórica, aquí no hay supuestos, aquí no hay imaginarios con respecto a lo que acontece cuando se pierde la democracia. En el caso de mi país, se siente el efecto de esa tiranía y de esa dictadura día a día, segundo a segundo. Se ha sentido a lo largo de los años, y se ha sentido a lo largo de los años en tanto hemos recibido el impacto de la decisión de abrir ese territorio para que desde él operaran organizaciones terroristas y sigan operando contra intereses colombianos. Lo hemos sentido por la manera como se han desconocido allá derechos de nuestros compatriotas que invirtieron legítimamente y que perdieron el esfuerzo legítimo que han hecho a lo largo de los años. Y lo hemos sentido porque el mal manejo de la economía dio lugar a que un comercio binacional provechoso para los dos países, que llegó a la suma de $7 billones, hoy sea apenas de menos de 150 millones de dólares. Y lo hago porque estamos recibiendo, como lo tratamos esta mañana, un flujo migratorio cada vez más desafiante, no solamente para Colombia, sino para todos los países de la región que son naciones receptoras de ese flujo migratorio de hermanos venezolanos. Y lo hago además porque si se acude aquí a la legalidad, ¿cuál es la fuente de la legalidad en la Organización de Estados Americanos? ¿Para qué nació la Organización de Estados Americanos? ¿Para qué durante muchos años y a través de distintos episodios se fue construyendo un instrumento jurídico vinculante y obligatorio para todos que conocemos como la Carta Democrática Interamericana? ¿Cuántos pasos dimos a lo largo de los años? ¿Con qué propósito lo hicimos? Porque hay varias etapas históricas que vinculan los nombres de muchas de las capitales de los países miembros de la Organización de Estados Americanos hasta llegar a ese texto. Un texto que se convierte para todos en una obligación jurídica y política que nace de la imaginación jurídica de nuestro hemisferio con el propósito de generarnos a todos obligaciones colectivas para superar cualquier tentación negativa en lo que dice relación con la intervención. Quienes suscribimos la Carta Democrática Interamericana, que tiene las raíces más profundas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo hicimos conscientemente asumiendo el compromiso de que actuaríamos cuando quiera que se rompa la legalidad, la fuente jurídica de lo que es la estabilidad de nuestras naciones y la razón de ser, reitero, del nacimiento de la Organización de Estados Americanos, gracias en su momento al acuerdo respecto de los términos de la Carta de Bogotá. De manera que si defendemos la legalidad en la Organización de Estados Americanos tiene que ver con la democracia. La legalidad en la Organización de Estados Americanos tiene que ver con el respeto al orden jurídico interno. La legalidad en la Organización de Estados Americanos tiene como fuente el respeto a lo que es la mano, o se haya roto, o los países que firmamos la Carta Democrática Interamericana sintamos en cumplimiento de esos deberes jurídicos y políticos que tenemos, que llegó la hora de actuar en forma colectiva. Es allí donde nace la fuente de esa legalidad. Legalidad que en este momento, con la aprobación de la resolución que votó la mayoría de los Estados miembros de esa organización, permite mantener la estabilidad de la presencia de un Estado cuya presencia tiene fundamento en los orígenes de la Organización de Estados Americanos. He venido a hacer esta declaración porque Colombia no descansará. Colombia no dejará de hacer ningún esfuerzo político y diplomático. Colombia no dejará de actuar en compañía de los países que quieran avanzar en el cumplimiento de esos deberes jurídicos y políticos, en el propósito de ayudar a crear condiciones
para que los hermanos venezolanos puedan finalmente volver a vivir en democracia y libertad y mediante un proceso electoral limpio, transparente y rodeado de todas las garantías, escojan al final el gobierno que deseen tener. Por eso Colombia votó con entusiasmo esa declaración. Por eso Colombia votó con entusiasmo esa resolución. Y vamos a seguir trabajando para que cada vez un número mayor de miembros de la Organización de Estados Americanos continuemos avanzando en la dirección correcta. La aprobación de la resolución es un nuevo brillo en la tarea histórica de la Organización de Estados Americanos. Finalmente, las palabras más importantes y alentadoras por parte del representante de los Estados Unidos. Señor presidente, los Estados Unidos está muy complacido en apoyar esta resolución, aceptando a los representantes de la Asamblea Nacional Democráticamente Elegida de Venezuela. Acogemos la decisión de la Asamblea de la OEA de seguir la dirección del Consejo Permanente para que los representantes del Gobierno Democrático de Venezuela puedan participar a través de todo el sistema de la OEA. A pesar del éxito, enfrentamos grandes desafíos en Venezuela, una crisis humanitaria debido a las fallidas políticas del régimen de Maduro. Este desastre ha traído mucho sufrimiento al pueblo de Venezuela. La gente está pasando hambre en uno de los países más ricos del mundo y hay colas para comprar gasolina en un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. La represión y la falla económica de Maduro ha obligado a más de 4 millones de venezolanos, más del 10% de toda su población, a abandonar el país. Los refugiados han entrado a países vecinos, creando una crisis regional. Muchas personas se preguntan que si el régimen de Maduro ha fracasado tan espectacularmente, ¿por qué siguen aún en el país? Y hay una respuesta muy clara: la interferencia extranjera como la de Cuba y la de Rusia, que supervisan a los militares venezolanos y protegen a Maduro de su propio pueblo. A pesar de estos obstáculos, sin embargo, hemos avanzado muchísimo el último año con respecto a Venezuela. En la última asamblea de la OEA, los representantes del gobierno de Maduro son los responsables de las políticas económicas, tuvieron una elección fraudulenta y escondieron todas las violaciones a los derechos humanos. Es refrescante trabajar con los representantes de un gobierno democrático de Venezuela en este momento. También felicitamos la valentía democrática del presidente interino Juan Guaidó y los colegas de la Asamblea General. Están poniendo en riesgo sus vidas por el futuro de Venezuela. El régimen de Maduro ha tratado de intimidar a los diputados, quitándole la inmunidad parlamentaria, acosándolos a ellos y a sus familias arbitrariamente, deteniéndolos y también abusando en sus hogares. Así que el SEBIN ha también puesto en la cárcel a una de las personas más allegadas a Guaidó en el gobierno, y a pesar de esta represión incansable, el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional siguen trabajando hacia adelante. Nosotros también debemos mantenernos firmes. La gente también se pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, muy sencillo. Vamos a mantener el curso. Nuestro reconocimiento de la Asamblea Nacional está funcionando. Las presiones financieras y diplomáticas, incluyendo las sanciones, están funcionando. Dejar en claro la represión del régimen de Maduro está teniendo efecto. Tenemos que mantenernos unidos porque vamos en el camino correcto. Si nosotros trabajamos con los representantes de la democracia de Venezuela, el pueblo venezolano y todos nosotros vamos a lograr el éxito para lograr una restauración pacífica de la democracia y el regreso a la democracia en Venezuela, porque finalmente la gente que quiere ser libre finalmente logrará su libertad. Que Dios bendiga a Venezuela. Con todas estas alocuciones podemos saber con claridad que Venezuela no está sola, que la mayoría de los países del continente están comprometidos con apoyar a esta situación tan crítica, que la dictadura madurista no va a durar mucho porque nadie la reconoce, solamente algunos países como Nicaragua o Bolivia. Pero lo más importante es que se van a empezar a tomar medidas legales para apoyar adicionalmente económicamente a todos los migrantes venezolanos, no solamente en Colombia y en Perú, sino además en todos los países. Esto es una buena noticia porque en Chile todavía existe una gran migración venezolana que está esperando entrar al país a través de la frontera con Perú.
Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal para poder así recibir todas nuestras notificaciones. Activa la campanita para poder recibir todas ellas. Déjanos tu comentario para poder plantear un debate permanente sobre esta situación de la migración venezolana que nos preocupa a todos los latinoamericanos. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza. Todos los que estamos en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos saludemos a Venezuela como miembro pleno de la organización. Ella nunca ha dejado ser miembro y esperamos que lo siga siendo para siempre.